como es habitual a esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Mina Moreno, abogada y periodista. La vamos a tener vía telefónica. Y Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Mina, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí quisiera que nos centráramos en lo más simple que pueda ser Mina Moreno. O sea, para ti, Mina, ¿cuál es el punto donde más sale afectada la sociedad, el pueblo, el ciudadano común ante estos cambios que están habiendo en la ley de amparo? Mina. Salen afectados, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y agradecer nuevamente esta invitación y a tus radioescuchas, a tus escuchas, voy a hacer un poquito, muy sencilla la explicación de lo que es la ley de amparo. La ley de amparo para el ciudadano, para todos los que vivimos en este país, es un juicio que garantizaba los derechos de los ciudadanos a través de demandar precisamente el amparo cuando las autoridades administrativas violaban las leyes, por ejemplo, que hacían actos arbitrarios, en el caso de salud también, obligarles a que dieran la asistencia a los enfermos, los pacientes terminales y en general a todos los pacientes, porque es el derecho humano a la salud. Pero aquí lo importante y trascendental es que a raíz de la reforma de junio de 2011, la Constitución fue cambiada y se reconocían los derechos humanos, al igual que la Constitución, tienen el mismo nivel. Y se obligaba a los jueces a acatar los tratados internacionales, las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Qué pasa con esta ley? Bueno, primero, hace algunos años, el exministro Góngora Pimentel fue quien innovó con algo que se llamaba el buen derecho. Con el buen derecho bastaba con que hubiera la ligera duda de una violación trascendental para el ciudadano para que se concediera la suspensión. Ahora eso ha desaparecido. Okay. Los derechos de las personas que antes podían acudir y obtener la suspensión provisional y después la definitiva quedan nulificados. Y esto realmente, el trasfondo es una cacería de brujas. Una cacería en la que todos nos vamos a ver perjudicados. Supuestamente tenía un destinatario, sobre todo en cuestiones fiscales, pero perdón, todos somos contribuyentes. Y bajo esa falsedad es que se ha conducido el gobierno en el poder. Hay que decirlo que pues los están engañando como chinos porque están haciendo nulos los derechos humanos de los ciudadanos. Así es. A ver, entonces, ¿y dónde identificamos esto, Francisco Salgado, lo que dice Mina, que con Góngora Pimentel, por el simple motivo de una sospecha, inmediatamente la suspensión provisional? Y ya la quitaron, pero ¿dónde está ese cambio? Tu micrófono, Francisco. No. Precisamente hacía un amparo. Lo que sucedía es que uno tenía que cumplir con los requisitos de qué autoridad era la que lo estaba ordenando, con el nombre del quejoso, en fin. Si uno tenía todos los datos correctos, uno inmediatamente solicitaba la suspensión provisional, entendiendo la suspensión provisional como, que se detenga todo hasta que me consideren inocente o culpable y después ya que se tomen las determinaciones que sean. Por eso precisamente se llamaba suspensión provisional. Detengan todo hasta que me digan si soy inocente o culpable. Lo que se pretende ya con esta reforma es que esto ya no sea así. La suspensión provisional prácticamente queda anulada. Por supuesto que sigue estando en el texto, pero ya le ponen tantos candados, amigos, que lo que hacen es que va a ser más complicado que den una suspensión provisional. Y son claros en los aspectos fiscales. Dicen, en los aspectos fiscales, tú antes podías solicitar la suspensión provisional de me embargaron la cuenta bancaria y necesito la cuenta para seguir operando. Normalmente, ¿quiénes decían esto? Pues las personas que hacen de su vida algo comercial, las que hacen un negocio, los empresarios y tal, ¿no? Entonces, de repente te embargan la cuenta y pues tú te amparabas y ya podías destinar tus recursos para eso. Hoy te dicen, eso ya no se puede hacer. Pero también, ¿sí?, están las suspensiones provisionales en las que
Cualquier persona que haya cometido o que aparentemente hubiera cometido un delito, ¿sí? De los que están listados y que cada día van incrementando más, cualquier persona ya no puede estar fuera de la cárcel, tiene que estar dentro de la cárcel, porque antes había un concepto, amigos, que decíamos la inconvencionalidad, ¿no? Era un término ahí jurídico de los abogados. Había otro término que decíamos, el espíritu pro persona, y entonces con base en eso, tú podías hacer en algunos casos, si no era grave, que las personas que eran acusadas a través del amparo pudieran ellos seguir su proceso, pero estando en libertad. Hoy eso se quita. Y entonces esas suspensiones provisionales, eso ya no va a existir. Esa es la parte delicada del asunto. Sí. Esperemos, ¿sí? Hasta que el final digan si eres inocente o culpable, pero por lo pronto ya te la pasaste retenido, detenido, encarcelado y por el otro lado sin hacer el movimiento de tus dineros, ¿no? Hasta que no se lo compruebes a la gente. Exactamente. La presidenta utilizó ese argumento, Mina y Francisco, que los empresarios grandotes, la oligarquía, el neoliberalismo, incurrían en sospechas de malos manejos y que de inmediato se amparaban, Mina. Y que entonces dice la presidenta que al momento en el que les daban la suspensión provisional sacaban todo su dinero y entonces ya no había dinero. Pero pues esto es un poco irreal, ¿no, Mina? Porque de todos modos, si hay un juicio y hay una sentencia, pues tienes que pagar, ¿o no, Mina? Así es, mira, yo trabajé por algunos años en federales. Fui secretaria en Juzgado de Distrito, Tribunal Colegiado y Tribunal Unitario en materia administrativa. Por eso sé del amparo y es mi expertise, no es cierto, ¿eh? En materia administrativa solicitaban por notorias violaciones, por ejemplo, en cuestiones fiscales, pero en la suspensión provisional que se les concedía duraba 5 días o menos. Porque es muy rápido el procedimiento en el incidente de suspensión. Después se proveía sobre la definitiva si se confirmaba o bien se revocaba la suspensión. Pero lo que dice la presidenta no es cierto, porque es el desconocimiento total de lo que ha sido el juicio de amparo, de cómo ha evolucionado a través de los años y a través de las mismas sentencias que en un momento la Corte Interamericana emitió, en la que condenó al país México por violaciones a derechos humanos, que modificara la Constitución y diversas leyes, y en base a eso se había ido desde el 2011 bajo esta línea, ¿no?, de respetar los derechos. Hoy lo que dice la presidenta pues es un muy buen eslogan publicitario, es un muy buen eslogan político, pero no es la realidad de cómo se lleva el juicio de amparo. Que sean malos abogados a veces los que están en los jurídicos de las diversas secretarías o autoridades responsables, eso es otra cosa. Había veces en administrativo que te juro, eran 100 hojas, 200 hojas de puro verbo, de pura invocación, de pura teoría, y finalmente la autoridad responsable no acreditaba por qué había emitido el acto reclamado y bajo qué fundamento, y obviamente en un momento dado había que conceder el amparo. Entonces, Lo que han manifestado muchas personas respecto a esta figura que era, porque ya no lo es, maravillosa, es una mentira. Les ha funcionado políticamente, pero no es la realidad jurídica. Muchos abogados saben. ¿Qué gana en el gobierno, el régimen de la 4T al tener esta celeridad para aprobar esto, Francisco? ¿Por dónde le ves? O sea, ¿cuál es el propósito real? Yo creo que el propósito real es precisamente hacer su voluntad como ellos la quieran. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, a ver, ya no puedes, ahora tú tienes que presentarme, probarme, ¿sí?, tu interés legítimo, que es otra palabra que también vamos a traer mucho en boga, el interés, ¿no? A ver, si tú, ¿no?, perteneces a una población en la que va a pasar por ahí una carretera, una vía rápida, un tren rápido, ¿sí?, y antes algún grupo se podía amparar porque ibas a lesionar el ambiente, hoy te dicen, eso no se puede. Tú tienes que demostrarme que la autopista, que el tren rápido va a pasar por tu terreno y tú eres directamente el afectado. Entonces, ¿esto qué da? Pues simplemente tiran línea de
se hace porque se hace. El Ya. verdadero fondo es que alguien tenga toda la facultad para poder decidir sin que haya opositores frente. O sea, Francisco y Mina, o sea, este amparo perjudicó mucho al expresidente en su proyecto del Tren Maya, que nos costó 500 mil millones de pesos y que jamás vamos a recuperar esa inversión donde está pues subutilizado. Pero entonces le provocó ese problema y dijo ahora que por capricho quiten el amparo. ¿Así será, Mina? Y es que así es. Si ustedes observan todas las sentencias que se emitieron respecto al Tren Maya, podrían advertir en el proceso que se violaron las leyes ambientales, que no presentaron las cuestiones de impacto. La autoridad responsable nunca pudo justificar por qué se estaba llevando a cabo esa obra, realizar una serie de estudios de impacto que iba a tener. Entonces, claro, supongo que esto es una tarea pendiente que le dejaron a la presidenta y que hoy ha llevado pues bastante a buen fin para ellos. Tenemos una reforma judicial que se salió, que se contra un garante de control, y ahora tenemos lo más peligroso, una ley de amparo, pero ahora junta jueces que no están capacitados y magistrados que no están capacitados para resolver juicios de amparo, más una ley a modo. Obviamente que quien perdió aquí, perdón, pero fue el pueblo bueno y fuimos todos los ciudadanos que integramos este hermoso país. Francisco Salgado, ¿qué opinas al respecto? Fíjate cómo las cosas han ido tomando su propio camino. O sea, sí, fue una piedra la que se puso en el sexenio pasado. Y a partir de eso dijeron, es que, oye, no podemos estar haciéndole caso a los defensores de la fauna, a los defensores de los pueblos, pues vamos ahora para adelante, ¿no? Y eso fue lo que pensaron. Quitemos todas las piedras que hay. Si recordamos en el ejemplo, ¿sí? Eso fue lo que hizo que al principio se detuvieran las obras, que al final las terminaron haciendo y al final de todos modos hubo devastación. Pero al menos los detuvieron y al menos les hicieron hacer desde su plano oficial y demás, ¿no? Hoy lo único que vamos a tener es a quien esté en el puesto de autoridad, a quien se le ocurra hacer algo, no habrá nadie quien se le ponga enfrente, al menos de forma jurídica. Y además, ahora, si lo haces de forma física, que será la otra alternativa, con las modificaciones recientes van a decir, tú te opones a una obra, que era algo que ya existía, y te vas a la cárcel porque vas en contra del país. Ya generamos con esta próxima aprobación que seguramente dará la Cámara de Diputados, ya generamos un sistema autoritario de forma total. Afortunadamente hoy en la mañana también tiraron línea presidencial y dijeron que no sea retroactivo, porque además era otra cosa que era inconstitucional por el artículo 14. Afortunadamente tiraron línea y les aseguro que algún diputado saldrá ahí diciendo que bueno, pues sí, que lo quite, que lo modifique. Que Francisco, que muchos malpensados decían que eso era meramente un distractor. ¿Cómo lo ves, Mina? Eso de la retroactividad se lo sacaron como para desviar la atención y que la presidenta corrigiera esa plana, pero la verdad es que de fondo está lo que nos están diciendo ustedes, o sea, el amparo está muy debilitado ya. Y a favor, y muy fortalecido a favor del gobierno. Sí, efectivamente fue un distractor, porque la parte medular que no hemos tocado es que se viola el Pacto de San José, que se violan en el cual de tratados internacionales en el cual se obligaba a México a respetar los derechos humanos. Las personas se les está imponiendo que ellos acrediten de manera fehaciente este daño. ¿Saben qué? Eso estaba, creo que en la década de los 70. ¿Hay un retroceso jurídico en el país? Sí. ¿Hay violación a tratados internacionales? Que eso es lo más importante, que a la 4T le valen madre los tratados internacionales. Perdón por la franqueza, pero es la realidad. Constantemente vemos violaciones de derechos humanos y dicen públicamente, no, nosotros no violamos. Lo que hizo hoy en la mañana el exministro Saldívar fue chamaquearse a todo el mundo. ¿Por qué? Sí. Porque simple y sencillamente eso no iba a pasar. No hay posibilidad, tendría que haber una reforma constitucional, no se puede aplicar las leyes de forma retroactiva, eso lo sabemos todos, pero el trasfondo
el más importante es que han modificado el amparo de tal manera que la autoridad ahora con más fuerza actuará con impunidad y no habrá un poder que le diga, señor, usted violó estos artículos, violó la Constitución, su determinación es incorrecta. No lo va a ver, porque simple y sencillamente lo ataron de manos. Válgame, es todo el poder, Francisco Salgado. ¿Cómo ves lo que dice Mina, que pues les valió? ¿O les vale? Y les vale, y les valdrá, y lo seguirán haciendo, porque ya dejaron la carretera totalmente plana para que ellos hagan lo que quieran hacer. Y ellos están ahorita en el poder. Cuando lleguen otros, podrán hacer lo mismo, porque ya les dejaron la carretera pavimentada. Evidentemente podrán después hacer cambios, pero tendremos que hacer todo el mismo proceso que duró casi 12 años para que se modificara algo que alguien pueda hacer en contra no solamente de los abusos, no solamente son abusos de autoridad, a veces son incompetencias de la autoridad. Si a alguien se le ocurre hacer algo y que desconoce cómo se hace, eso no es abuso. Eso es tontería, es estupidez, y eso tampoco vamos a poder ir en contra de ellos. Entonces, por favor, señores, lo que tenemos que hacer es, hay que ponerle un poquito de tiempo, o sea, al público en general, un poquito de tiempo para escuchar, para ver y para tomar una posición al respecto. Debemos ir tomando nota porque al final algo debemos de hacer nosotros ciudadanos. Porque, Mina, ¿quién utiliza este recurso del amparo? Porque esa es otra de las argumentaciones, que el pueblo no use el amparo, solamente los grandes empresarios por ahí lo minimizan. Un minuto, Mina, tu conclusión. Es una mentira. Todos los ciudadanos pueden acudir a la figura del amparo y pedir que se respeten sus derechos, y la autoridad así lo omite en el cumplimiento de la ley o la ha violado. No es cierto, se aplica en materia penal. Hay mucha gente que ha ido, por ejemplo, que está presa y que al irse contra el auto de vinculación a proceso atacan los errores de por ejemplo, un auto mal emitido. No, los niños con cáncer, por favor, así se logró que se les atendiera y que se presionó. Es una mentira. El amparo era para todos, no nada más para los ricos, pero es un buen eslogan publicitario para la Cuarta T, desacreditar la figura trascendental del amparo. 30 segundos, Francisco. ¿Se va a aprobar en diputados? O sea, este país está ya a expensas de un pequeño grupo. 30 segundos. Sí, por supuesto. Sí se va a aprobar, sí con la nueva línea, sí le van a modificar ahí lo de la irretroactividad, pero de todos modos el golpe que ya nos dieron a los más de 120 millones de mexicanos, ya no nos los quitamos, Y lo que hay que hacer ahora es irle ayudando a esos incapaces que llegaron a decidir sobre los asuntos. Imagínense, poca capacitación y además cosas nuevas. Eso es algo que en la administración jamás... Que nos agarren confesados. Mina Moreno, Francisco Salgado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Esperemos que haya quedado un poco más claro este asunto del amparo. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Gracias. Continúe en Mega Noticias.